¿Por qué sucedió esto, Daniel? Que hirvió esa olla, se calentó demasiado, Sí, demasiado, Romina. demasiado. A ver, si no me responde Daniel, responde Romina. Daniel. Presente, profe. Ya le pregunté, Daniel, como 3 veces le hice la misma pregunta. Conteste, por favor. Muchas veces. Porque se hirvió muchas veces. Sí, Romina. A ver, Romina, complementa la respuesta de Daniel. Porque se secó el agua y se evaporó todo el agua. Exacto, se evaporó. Por eso dice método de evaporación. Muy bien, Romina. ¿Y qué pasó con la sal? Romina. Romy, ¿qué pasó con la sal? Profe. El agua se secó. ¿Y qué pasó con la sal? Le llevó, profe. ¿Qué pasó? Ya lo dijo Gael. ¿Qué pasó con esa profe. sal? Se derritió. La sal, ¿qué pasaría con la sal? Con la sal. A ver, Dominic, ¿qué pasó con la sal? Se quedó en la olla. Claro, se quedó en el fondo del recipiente, ¿no es cierto? Porque cuando estaba el agua mezclada con la sal, pues yo no la podía distinguir a la sal. Pero el momento que por el método de evaporación, como ya lo dijo Romín, el agua se evaporó, se secó en la olla, en el fondo del recipiente, ya lo acaba de decir Dominic, se quedó la sal. A eso se refiere el método de evaporación. Imagínense que hemos puesto una olla con agua y con papitas. Pero yo quiero aplicar a ese recipiente el método de evaporación. ¿Qué tendré que hacer? Déjenme preguntarle a Emily Micaela. ¿Qué tendré que hacer, Emily Micaela? Profe, me repite, por favor, no le entendí. ¿Dónde estaba que no me entendió? Es que se colgó un poquito el internet. Bueno, se le colgó a mi amiga el internet. Ok, entonces contéstenos esta pregunta, por favor, Valentina. Presente, profe, no se me Contéstenos esta pregunta. ¿Tampoco está en la clase? Estése atento, por favor. Estése súper atento. Le preguntaba que si yo tengo una olla de agua y he puesto papitas, yo quiero a esta mezcla, quiero aplicarle este método de evaporación. ¿Qué tendré que hacer? Tendré que hervir la agua para que el agua se seque. Evapore, ¿no es cierto? Secar o evaporar. Y ahí sí voy a poder ver las papitas. Sí. ¿Quién va a quedar en el fondo del recipiente, el agua o las papitas? Las papitas. Ah, muy bien. El agua se seca. Exacto, se seca o se evapora. Acuérdese de esta palabra, evapora. Por eso se llama método de evaporación. Muy bien. Entonces ya sabemos cuál es el método de filtración que necesitamos. Ahí sí vamos a necesitar una tela que tenga... Perdón, niños, perdón. Un temblor, pero en mi casa, no en la suya. La lluvia casi se cae. A ver, chicos, ahora sí. En el método de filtración vamos a necesitar un colador, como ya lo dijeron. Ahí sí lo que dijo Martín Lara, ¿no es cierto? Una telita o una toallita o un papel que pueda filtrarse lo líquido y arriba quede lo sólido. En el método de evaporación, pues una olla tiene que estar hirviendo mucho tiempo para que el agua se evapore y en el fondo del recipiente quede lo sólido. ¿Y qué pasa con el método de decantación, Paul? Presente. ¿Qué pasa con el método de decantación? Tenemos un recipiente en el cual hemos puesto agua y aceite. ¿Qué sucede con el aceite? ¿Se mezclará con el agua? No. ¿Qué sucederá? El agua se va para la taza y el aceite se queda ahí. Ah, ¿y el aceite se queda arriba o abajo o en el fondo del recipiente? Arriba se queda el aceite. Exacto. ¿Y el agua? Abajo. ¿Qué será más pesado, Paul? ¿El agua o el aceite?
El aceite. Entonces, escuche por favor. Si yo quiero separar el agua del aceite, aquí voy a aplicar este método de decantación, ¿no es cierto? Como usted observa en su libro, en la página 90, observe el gráfico, por favor. Quiero que usted observe el gráfico en la página 90. Ubíquese en la página 90 y observe que está ahí, tenemos una especie como de embudo, ¿sí? En el cual, ¿qué va a suceder aquí? ¿Qué va a suceder aquí, Gabriel? Observa tu imagen en la página 90. ¿Qué va a suceder para poder aplicar este método de decantación para poder separar el agua del aceite? El agua se queda arriba y el aceite se cae para abajo. Observe bien la imagen, por favor. Observe bien la imagen. El aceite se quedó arriba y el agua abajo. El aceite se quedó arriba y el agua abajo en el recipiente. Exacto. Entonces, la pregunta sería, sería, ¿qué es más pesado, el agua o el aceite? El agua. Ah, ¿por qué razón? Pero por favor, usted piense razones, que no le den pensando. Porque el agua con todo su peso baja al otro recipiente. Ah, muy bien, Mientras ¿no es que el cierto? aceite no tiene mucho peso. Y se quedó arriba, ¿no es cierto? Y quien va a caer a través de ese embudo es el agua. Alguien dijo que el agua era más pesado que el aceite, pero este momento nos acaba de decir Alejandro que el agua, a ver, alguien dijo que el aceite era más pesado que el agua, ¿sí? Hace un momento. Pero hoy, este momento, Alejandro, ¿qué nos está indicando? Que quien es más pesado es el agua, porque es el que está cayendo. ¿Y quién quedó arriba? El aceite. El aceite. Exacto. El aceite, muy bien. Entonces, cuando queremos separar una mezcla como el agua y el aceite, vamos a poder utilizar este método de decantación y podremos hacerlo. En el de evaporación, al poner en la cocina que se caliente por mucho tiempo y al final, ¿qué va a suceder? Que el agua se va a evaporar y en el recipiente va a quedar el elemento sólido. Y en el de filtración, pues filtramos y va a caer el elemento líquido y el sólido va a quedar en el sedazo o embudo o colador, como usted lo quiera llamar. Ahora sí voy a ir preguntando. Valeria, vamos a la tarea. ¿Qué usted escribió en el método de evaporación en el diagrama de Venn? ¿Cuál fue su respuesta? Mezclas homogéneas y sus componentes, aplicando una temperatura determinada, agua y sal. ¿Escribió usted en el diagrama de Venn? Sí, profe. Ok. ¿Y qué escribió Huguito en el diagrama de Venn en el método de decantación? ¿De qué, profe? ¿No estás, Huguito, en la clase que no me escuchaste? Estoy aquí. Estése atento, por favor. Le preguntaba que qué escribió en la tarea de la actividad 1 de la página 91 en el método de decantación, en el diagrama de Venn. Lea, por favor, lo que escribió. Está el micrófono apagado. Profe. Lea, por favor. En un mi to don que se osar dar un con Huguito. Huguito. ¿qué estoy? Huguito, no te entiendo nada. Huguito, por favor, practica lectura en tu casa, ¿sí? Practique todos los días lectura en la casa. No le entendí nada. Vamos, chicos. Entonces, vamos a escribir, vamos a complementar este trabajo.
Coja su lapicito en la página 91 en su deber y en la parte que tiene espacio, seguro le quedó un poquito de espacio, vamos a complementar y vamos a escribir lo siguiente. ¿Qué necesitamos para para que el agua, para que se evapore el agua? A mí no me Este queda método ningún de espacio. evaporación. ¿Qué necesita? Es un pan, pero yo le digo integral. ¿Necesita frío o necesita Poner el calor agua para separarse? Yo en mi liceo profe. Una mezcla que sí podemos hacer. Entonces escriba, necesita, en el método de evaporación complemente, necesita yo ya puse eso. calor para separarse. Si ya tiene puesto, si no me escribe, por favor. En el método de evaporación necesita calor para poder separarse los elementos, las sustancias de esta mezcla, ¿cierto? Y en el de decantación, ¿qué va a pasar con las sustancias? ¿Se mezclan las sustancias? ¿Se mezcló el agua con el aceite? No. No, ¿no es cierto? Entonces, escriba, nunca se mezclan las sustancias. Listo, chicos. Complete, por favor. Y ahora sí tenemos ahí otra actividad que la vamos a hacer este momento. Vamos a hacerlo este rato. Realicen parejas, pero vamos a hacerlo todos. Este experimento con la orientación de tu docente. Aquí nos pide que hagamos nos pide que utilicemos un mechero, un recipiente de vidrio, agua, sal. Mezcla el agua con la sal y pongan a hervir la mezcla. Observen lo que sucede gracias a la evaporación, anote sus conclusiones. Vamos a pensar, vamos a imaginarnos este momento usted y yo. Podemos dejar que el agua hirva con el sol. Con el sol no, porque el sol nos abriga, nos calienta, de pronto hasta nos decimos nos quemamos con el sol, pero de ahí a que llegue a un punto de ebullición, a que nos queme, a que nos chamusque, no, ¿no es cierto? Profe, ¿qué es decantación? Decantación. En el método de decantación, aquí podemos separar las mezclas, ¿sí? En este caso vimos el ejemplo del aceite del agua, que ellas no se mezclaron, ¿no es cierto? Y a través de observe usted en la página 90, a través de ese instrumento que está en el gráfico, ¿sí? Es una especie de embudo que tiene observe que tiene ahí un filtro muy pequeño en el cual va a pasar el agua, el agua y el aceite va a quedarse en ese recipiente, ¿sí? Tiene el deber de decantación. Yo no hice, pero sí hice evaporación, pero decantación no hice. Pues debió haber terminado. Vamos, chicos, vamos a escribir. ¿Qué va a suceder a través del método de evaporación? Ya lo dijo usted hace un momento, ¿no es cierto? ¿Qué va a suceder al poner una olla a calentarse, una olla de agua con sal? ¿Qué va a suceder con el agua? Se evapora. El agua, eso, escriba por favor, el agua se evapora, escriba por favor. ¿Y qué va a pasar con la sal? Queda en el recipiente. Se queda en el fondo del recipiente. En el fondo del recipiente. ¿Y se separan o no se separan los componentes a través de este método de evaporación? ¿Sí se separan o no se separan? Sí se separan. Sí se separan los componentes o sustancias. Componentes. Listo. Dos sustancias, el agua y la sal. Y al aplicar este método de evaporación, pues se van a separar sus componentes. ¿Listos? Ya, Bianca, ¿cuál era la tarea de matemáticas? Tarea de matemática. Era la página
A ver, era la página, el cuadrito de la página 137, solo el cuadro. Solo el cuadro. Ah, ya, profe, gracias. Listo, chicos. Bueno, ¿ya puedo borrar? No, no. ¿Puedo borrar? Sí. ¿Puedo borrar o no puedo borrar? No. Sí. No, Mueva la manito, mueva la manito. No, profe. Borren, tú dices que no. Mueva la manito. Tome captura. ¿Ya puede borrar, profe? Listo, chicos. Y No, bueno, hemos profe. terminado nuestra clase de lengua y literatura.